Me llamo Francisco Hernández. Nací y crecí en Zitácuaro, Michoacán. Estudié periodismo en Morelia, pero regresé a mi pueblo porque aquí es donde siento que todavía se puede hacer algo. O al menos eso pensaba. Llevo casi 15 años escribiendo para El Amanecer, un semanario que se distribuye en tianguis, misceláneas y algunos cafés del centro. No ganamos mucho, pero tenemos lectores fieles. Todo comenzó una tarde de martes, hace unos meses. Estaba en la redacción, solo, porque como siempre, los demás se habían ido temprano. Estaba revisando una nota sobre la tala clandestina en los cerros de Apucio de Juárez, cuando me llegó un correo sin asunto, sin remitente. Solo decía: el bosque no está muriendo, lo están matando, y los asesinos cenan con el alcalde. Venía con un archivo adjunto. Un PDF cifrado. No era raro recibir mensajes anónimos, pero esto tenía un tono distinto. Abrí el PDF después de pasarle un software básico de descifrado. Lo que encontré fue delicado. Fotografías aéreas, actas de deforestación autorizadas por el Cabildo, mapas con rutas clandestinas de camiones cargando madera sin permisos. En una de las imágenes se veía claramente al presidente municipal, abrazado con un hombre conocido por todos como El Pachuco, jefe de una célula criminal que supuestamente se dedicaba al robo de combustible, y ahora, también, a la madera. Pensé en ignorarlo, sabía lo que podía costar una investigación como esa. Pero soy periodista, no repartidor de volantes. Decidí moverme con cuidado. Las siguientes semanas comencé a recibir más archivos, más datos, más fotografías. El remitente se hacía llamar Columna Rota. Nunca supe si era uno o varios, pero la información era cada vez más precisa, más comprometedora. Incluía grabaciones de audio, copias de contratos falsificados, nombres, fechas, matrículas de camiones. Fui a ver a mi jefe en El Amanecer, don Julián, un hombre ya viejo, valiente, pero cansado. Esto es dinamita, le dije, mostrando una carpeta llena de pruebas. Don Julián hojeó los documentos, su cara se fue poniendo pálida. ¿Ya fuiste a otros medios? No, pensé que lo sacáramos nosotros primero. No, Paco, esto no lo podemos publicar. ¿Por qué? Porque no nos van a dejar. ¿Quién? Don Julián solo me miró. No hizo falta que lo dijera. En Zitácuaro todos sabemos que el poder está entre el Palacio Municipal y la Sierra, y a nadie le conviene molestar a los que mandan allá arriba. Intenté con otros medios. Mandé correos a radios locales, periódicos de Morelia, incluso a un portal nacional de noticias. Nadie me respondió. Uno me contestó diciendo que no estaban interesados en esa línea editorial. Traducido, significaba: no queremos problemas. Entonces empecé a notar cosas. Primero fueron las llamadas en silencio. Luego, un coche blanco estacionado frente a mi edificio todas las noches. Después, el sonido de pasos en mi escalera, sin que nadie tocara la puerta. En el mercado, en la papelería, en la tortillería, sentía ojos encima de mí. Gente que antes me saludaba ya no lo hacía. Otras personas me miraban con pena, como si ya me hubieran velado. Una noche, saliendo de casa, noté que alguien me seguía. Era un tipo alto, con gorra y chamarra negra. Caminaba con calma, pero no perdía mi ritmo. Doblé por la calle de la secundaria Melchor Ocampo y luego por el callejón de los carniceros. El tipo seguía detrás. Me metí rápido a una miscelánea y fingí comprar cigarros. Cuando salí, él ya no estaba. Pero desde ese día, todos los trayectos me parecieron peligrosos. No dormía bien. Me despertaba con sobresaltos, con la sensación de que había alguien en mi cuarto. Revisaba las cerraduras 2, 3 veces. Dejé de usar el mismo camino al trabajo. Incluso cambié el café donde escribía mis notas. Cada rostro nuevo me parecía sospechoso. Decidí publicar una parte de la información en mi blog personal. No usé nombres, solo hablé de funcionarios involucrados, actividades ilegales en la sierra, conexiones oscuras con criminales. Fue suficiente para que al día siguiente encontrara una cartulina en mi puerta. Estaba escrita con plumón negro: Paco, bájale, los árboles caen, y los que los denuncian también. Ya no era paranoia, ya no era solo miedo, era real. Fui a la fiscalía. El agente me miró con fastidio. ¿Y tienes pruebas de que te están amenazando? ¿No es suficiente esta cartulina? Eso lo pudo haber dejado cualquiera, un vecino enojado. ¿No va a hacer nada? Voy a levantar el acta, pero sinceramente, mejor déjalo así. Nadie te va a proteger, Hernández.
Decidí irme unos días. Me refugié con mi tía en Ciudad Hidalgo, una señora que vive sola con sus perros y que no hace preguntas. Desde ahí seguí escribiendo. Publiqué una serie de reportajes más detallados, siempre cuidando los nombres. Usé seudónimos, borré metadatos, me conecté desde cibercafés. Pero entonces ocurrió algo que me hizo volver. El pachuco murió. Lo encontraron colgado de un árbol, en una zona que él mismo controlaba. La noticia no apareció en los medios, solo se supo por un video que circuló en grupos de WhatsApp. En el video, alguien decía: esto le pasa a los que se creen dueños del bosque. Era una ejecución, limpia, precisa, y tenía un mensaje claro: hay alguien más fuerte ahora. Al día siguiente recibí un último correo de columna rota: ya no hay pachuco, pero el bosque sigue sangrando. ¿Vas a seguir escribiendo, Francisco? No supe qué responder. Regresé a Zitácuaro. Caminé por el mercado. Fui a la biblioteca donde todo comenzó. Nadie me siguió. Nadie me saludó. Era como si me hubieran borrado. Pero una cosa era cierta: aún había árboles de pie. Y mientras eso siguiera, alguien tendría que contar su historia. No he dejado de escribir desde entonces. Y nunca volví a dudar de que el miedo es la prueba más clara de que vas por el camino correcto. Mi nombre es Iván López y nací en Zitácuaro, Michoacán. No tengo más estudios que la prepa, pero desde los 19 años me subí a un tráiler y nunca más me bajé. Lo mío no es contar historias, pero esta no puedo quedármela. Necesito sacarla de mi pecho porque aún tiemblo cada vez que paso por la Marquesa o cuando escucho una caja de cartón cerrarse. A los 23 años ya manejaba solo mi unidad, un Kenworth blanco con caja seca. Lo había conseguido en crédito, pagado a plazos durante 2 años de jornadas eternas, dormidas en el asiento y café de Oxxo con galletas saladas. Para entonces, ya me conocían en la central de carga de Zitácuaro. Me decían el Flecha, porque nunca me gustaba parar. Una noche de lunes, justo al salir de cargar café tostado para una bodega en Naucalpan, un tipo me abordó en la pensión de tráileres. Era alto, moreno, con acento del Bajío y camisa de mezclilla sin mangas. Se me acercó directo, sin rodeos. ¿Tú eres el Flecha?, preguntó. Asentí. Tengo un encargo, bien pagado, ruta conocida, de Zitácuaro a la Ciudad de México, nada fuera de lo común, solo son unas cajas. Cargamos rápido y en efectivo, no hay guía, no hay factura. Tú no preguntas, tú manejas. ¿Te interesa? Le iba a decir que no, que ya tenía mi carga, pero algo en su tono, o más bien en su mirada, me detuvo. Era ese tipo de ojos que han visto demasiado, que no parpadean. Le respondí que lo pensaría. Esa noche no pude dormir. Pensé en la mensualidad del tráiler, en los frenos que necesitaban cambio, y en que ese viaje sin factura me podría dar lo que no gano ni en una semana. A la mañana siguiente, fui a la misma pensión y le dije que aceptaba. La carga fue en un rancho camino a Apuzio, media hora en terracería. El lugar era un galpón con láminas oxidadas y un par de camionetas estacionadas sin placas. Unos muchachos, de no más de 20 años, me ayudaron a subir 5 cajas de cartón grandes, selladas con cinta gris industrial. Nada tenía escrito, ni remitente, ni destino. No las muevas, no las abras, no las revises. Y no te detengas. Entrega en Santa Fe. El punto exacto te lo mandamos cuando llegues a la Marquesa, me dijo el mismo tipo, antes de alejarse sin despedirse. Comencé el viaje con los nervios a flor de piel. Ya en la carretera libre, me tranquilicé un poco. Eran las 11 de la noche y el camino a Toluca era conocido. Llevaba años haciéndolo. Lo raro empezó poco después de salir de Zitácuaro, en el tramo de curvas antes de llegar a Villa Victoria. Primero fue el sonido, un golpe seco, como si una de las cajas se hubiera caído dentro del remolque. Me detuve en la orilla para revisar desde fuera con la linterna. Todo parecía bien. Las puertas estaban cerradas con candado y no había movimiento. Pensé que tal vez el sonido venía del camino. Subí de nuevo y seguí. A los pocos minutos, volvió el golpe, esta vez más fuerte, y después lo escuché. Un crujido sordo, como si algo pesado se arrastrara dentro. Me invadió una sensación que no había sentido nunca. Miedo, puro miedo, sin nombre ni forma. Al llegar al entronque con la autopista hacia Toluca, me paré otra vez. Llamé al número que me habían dado, pero no entraba la llamada. No había señal. Consideré dejarlo todo ahí, pero la paranoia era más grande. Si abandonaba la carga,
¿Qué me harían esos tipos? Seguí conduciendo. Faltaba poco para llegar a la Marquesa cuando una patrulla me hizo señas para orillarme. El corazón se me fue a los pies. Eran 2 elementos de la Guardia Nacional. Me pidieron los papeles. Les di todo menos la guía de carga, porque no la tenía. ¿Qué llevas?, preguntó uno. Carga cerrada. Solo me pidieron llevarla a Santa Fe. No tengo detalles. Mentí, tratando de mantener la voz firme. El otro me miró, luego revisó por radio algo. Estuvieron un rato discutiendo fuera de mi vista. Cuando regresaron, uno me dijo en voz baja: «Vete, no te pares hasta pasar Constituyentes». No pregunté. Encendí el motor y arranqué. Apenas dejé la patrulla atrás, me llegó el mensaje: «Bájate en la salida de Vasco de Quiroga, un Mazda negro te espera». Apenas entré a la zona de Santa Fe, vi el Mazda. Se detuvo frente a mí, bajó un sujeto con chaqueta oscura y sin decir palabra, me pidió las llaves de la caja. Yo no sabía qué hacer. Dudé un segundo. Fue un error. ¿Hay algún problema, Flecha?, me dijo, sin levantar la voz. Le di las llaves. Abrió la caja del tráiler y entró. Lo seguí con la mirada por los espejos. Pasaron 5 minutos, después 10. Luego vi algo. Salió solo. En el hombro cargaba algo que parecía una mochila, pero colgaba como un cuerpo. No lo quise ver bien. Lo metió al Mazda y se fue. Ni un gracias, ni un pago. Regresé al tráiler, temblando. Me estacioné un par de calles abajo y marqué al número. Contestó una voz distinta: «Buen trabajo. El pago está en tu cuenta. No preguntes, no hables de esto. Si te vuelven a llamar, contestas». Colgué. Revisé mi cuenta. 40,000 pesos, limpiamente depositados. Esa fue la primera vez. Después hubo más viajes, siempre de noche, siempre cajas selladas, siempre con entregas en lugares raros, bodegas en Chalco, patios detrás de hoteles en Tlalnepantla, hangares abandonados cerca del aeropuerto. En una de esas entregas, vi sangre en el piso de la caja al regresar. No mucha, solo un rastro, como si algo hubiera goteado. No pregunté, nunca pregunté. El último viaje fue el peor. Salí de Zitácuaro con solo 3 cajas. Las habían sellado con clavos esta vez. Al llegar a la Marquesa me esperaba una camioneta gris. Bajaron 2 tipos armados. Me hicieron señales para seguirlos hasta Coajimalpa. Ahí me detuvieron, abrieron la caja frente a mí y uno dijo: «Uno está vivo, ayúdanos a sacarlo». Sentí que todo se me venía encima. Me negué. El tipo sonrió y me apuntó a la pierna. «No es una opción». Lo ayudé. Saqué una caja. La abrimos. Era un hombre, vivo, atado, amordazado. Llevaba el rostro ensangrentado. Me miró. No lo olvido. Después de ese día, dejé todo. Vendí el tráiler. Me escondí en casa de mi tía en Zitácuaro durante 3 semanas. No contesté llamadas. No salí ni al Oxxo. No me buscaron. O al menos, no aún. Nunca supe qué era lo que transportaba exactamente. Pero supe que no eran cosas. Eran personas. Tal vez víctimas. Tal vez enemigos. Tal vez algo peor, y yo, por miedo o por hambre, fui parte. Desde entonces, no conduzco ni un bocho. Cada vez que veo una caja cerrada, siento el estómago hacerse nudo, y cada vez que paso por Santa Fe, bajo la mirada, por si alguien me reconoce. No sé si algún día lo olvidaré, pero quiero que quede escrito, porque lo que viví fue real, y aún sigue pasando. Aquí, en este país donde las rutas son controladas por sombras, y donde a veces, un trailero como yo, lleva el infierno en la caja sin saberlo. No soy un hombre supersticioso. Mi nombre es Julián, tengo 43 años y desde siempre he vivido en Zitácuaro, Michoacán. Aquí crecí. Trabajé la tierra con mi padre, me casé con Julia y tuvimos 3 hijos, Mariana, de 15, Toño, de 11, y la pequeña Elena, que apenas acaba de cumplir 6. Nuestra casa está en una de las colonias altas, donde todavía usamos el agua del pozo comunal. Nunca habíamos tenido problemas serios con el suministro. Claro, a veces salía turbia después de las lluvias fuertes, pero era cosa de dejarla reposar. Hasta hace unos meses. Todo comenzó con síntomas leves, dolor de estómago, cansancio, náuseas. Pensamos que se trataba de alguna infección pasajera. La doctora del centro de salud nos dijo que probablemente era gastritis, y nos dio medicamentos, pero las molestias no cedían, al contrario, empeoraban con los días. Primero fue mi hija Mariana, quien empezó a adelgazar de forma alarmante. Luego,
Toño comenzó con fiebre constante. Elena perdió el apetito. Julia y yo estábamos agotados, como si no durmiéramos nunca lo suficiente. Lo raro era que otros vecinos también empezaron a enfermarse, pero nadie decía nada, como si les diera miedo reconocerlo. Yo no me quedé tranquilo. Algo no estaba bien. Una madrugada me desperté con el estómago ardiendo y la boca seca. Fui a la cocina a beber agua y por costumbre abrí la llave. Lo que salió no fue agua, era un líquido espeso, con un olor metálico y un color que no era del todo marrón, ni negro, ni rojo. Algo entre los tres. Me detuve, observé la sustancia burbujeando lentamente en el fondo del vaso y supe que esa no era agua potable. Al día siguiente fui al pozo comunal. No había nadie. Me acerqué al brocal y bajé un balde. El agua estaba quieta, pero algo en la superficie tenía un brillo aceitoso, como si flotaran residuos químicos. Había un olor distinto, un tufo químico que me hizo apartar la cara. Algo estaba contaminando el pozo. Decidí investigar por mi cuenta. Seguí la tubería desde el pozo, caminé por la vereda hasta llegar al cerro cercano, donde se cruzaban las tomas viejas. Fue ahí donde lo encontré. Una conexión clandestina que se desviaba hacia una de las fábricas textiles de la zona industrial. Una manguera gruesa, mal cubierta con tierra, drenaba líquidos oscuros directo al sistema de captación. Llamé al municipio, no obtuve respuesta. Fui a hablar con el delegado de la colonia, don Gilberto, un señor ya grande que llevaba años viviendo ahí. Le mostré las fotos que había tomado con mi celular. No metas las manos donde no te llaman, Julián, me dijo sin mirarme a los ojos. Esa tubería lleva ahí mucho tiempo. La instalaron cuando empezaron a construir la planta. Y nadie hizo nada. Se intentó, al principio, pero mejor dejamos las cosas como están, no queremos problemas. Me fui de ahí con el estómago revuelto, pero no por la enfermedad, era rabia. Sabía que si no hacía algo, mi familia iba a terminar en el hospital, o peor. Así que hablé con doña Petra, la señora que vive 2 casas abajo y que siempre tiene un ojo puesto en todo lo que ocurre. Tú también viste que el agua está mal, ¿verdad?, le pregunté. Ella no respondió al instante, solo asintió con lentitud. Mi hijo se enfermó hace 4 semanas. El médico dijo que era fallo renal. Tiene apenas 17 años, y no es el único. Con esa confirmación, supe que tenía que actuar. Volví al pozo, esta vez de noche, con una lámpara y una pala. Empecé a excavar con cuidado alrededor de la toma clandestina, grabando todo con mi celular. El ruido del agua mezclándose con los residuos era un gorgoteo espeso, nauseabundo. Entonces los escuché. Pasos. Pensé que era algún vecino curioso, pero cuando me giré, vi a 2 hombres. No eran policías ni empleados municipales. Llevaban botas de trabajo, pero su postura era rígida, hostil. ¿Buscas algo, compa?, dijo uno de ellos, encendiendo una lámpara que me apuntó directo al rostro. No respondí. Este terreno es propiedad privada, no deberías estar aquí. Estoy en un derecho de vía federal, respondí señalando el camino. Uno de ellos se acercó más. Escúchame bien, me dijo en voz baja. Nadie quiere broncas. Te vas a tu casa, borras ese video y olvidas lo que viste. No se te ocurra volver. Me fui. No porque les tuviera miedo, sino porque sabía que estaban dispuestos a ir más lejos si los confrontaba en ese momento. Pero no borré el video. Esa misma noche se metieron a mi casa. Lo supe porque dejaron la puerta de la cochera entreabierta y un bote de basura volcado en la entrada. No se llevaron nada, no rompieron nada. Fue solo un mensaje. Mi esposa lloró. Los niños no pudieron dormir. Yo tampoco. Durante los días siguientes, varios vecinos comenzaron a actuar extraño. Evitaban mirarme a los ojos. Don Gilberto no volvió a salir de su casa. Incluso doña Petra dejó de responder a mis llamadas. Llevé el video a la presidencia municipal. Me dijeron que tomarían nota, pero jamás me llamaron de regreso. Alguien me filtró que la planta textil tenía convenios económicos con el ayuntamiento desde hace años. Decidí hacer algo que jamás imaginé. Hablé con un reportero local. Le entregué copias del video, las muestras de agua y los nombres de quienes sabían pero callaban. Él me prometió que lo publicaría. Una semana después, su blog fue hackeado. Todo su contenido borrado. Me marcó para disculparse, con la voz temblorosa. No puedo ayudarte, Julián. No sabes con quién te estás metiendo. Esa noche me quedé despierto. Tenía una escopeta vieja en casa, la cargué y la dejé junto a la puerta. A las 2 de la mañana, alguien pasó frente a mi casa en una camioneta sin placas. No se detuvo, pero sé que era otro mensaje.
A la mañana siguiente, saqué a mi familia de Zitácuaro. Los llevé con mis suegros en Morelia. Regresé solo. Vendí la camioneta, dejé de usar redes sociales, cambié de número. Me quedé en casa solo con mi perro y la escopeta. Durante semanas nadie me molestó. Parecía que se habían olvidado de mí. Hasta que una mañana, muy temprano, escuché el claxon de una patrulla afuera. Un agente me entregó una notificación. Inspección de salubridad por denuncias anónimas. Querían revisar mi casa. Supe que era una trampa. Me negué, cerré la puerta y llamé a un abogado. No podían entrar sin orden judicial. No lo intentaron. Se fueron, pero no sin dejarme claro que estaban esperando a que cometiera un error. Finalmente, subí todo a una nube anónima. Los videos, los análisis del agua, las fotografías, los audios que logré grabar de las amenazas, y lo envié a medios nacionales. Esta vez, con protección legal. Lo publicaron. No fue una noticia de portada, pero al menos alguien lo vio. La COFEPRIS y Profepa comenzaron una investigación. La planta fue clausurada temporalmente. Mi familia regresó después de 2 meses. Seguimos enfermos, pero mejorando. No todos los vecinos tuvieron esa suerte. Hay quienes aún lidian con las secuelas. Yo aprendí que el agua puede guardar más que bacterias, puede ocultar verdades podridas, y que hay quienes están dispuestos a matar por mantener esas verdades enterradas. Llegué a Zitácuaro un lunes de agosto, con la lluvia insistente empapando las calles y un aire húmedo que me resultó ajeno, a pesar de haber vivido en Morelia toda mi vida. Me asignaron una oficina en una vieja casona adaptada para ser sede regional de la Semarnat. Me habían enviado a revisar expedientes y actualizar reportes ambientales. Una rotación temporal, me dijeron. 3 meses, máximo. La primera semana fue tranquila. Conocí al personal, que me recibió con una cortesía distante. Había algo en sus ojos que me pareció raro. Todos evitaban hablar de mi antecesor, el ingeniero Luján, un hombre que había ocupado mi puesto por más de 5 años y del que no encontré ni una sola foto en las oficinas. Solo sabían decir que ya no trabaja aquí. No había cartas de despedida, correos, ni papelería firmada en sus últimos días. Su ausencia era un vacío cuidadosamente barrido bajo la alfombra. Fue el segundo viernes cuando encontré el archivo. Estaba en un closet empotrado en el fondo de la bodega de archivos muertos. Lo noté por accidente, cuando buscaba mapas satelitales del año anterior. La chapa de la puerta era distinta, más vieja, como si nadie la hubiera abierto en años. Adentro había cajas de cartón sin clasificar, cubiertas con bolsas negras, como basura almacenada sin permiso. Al revisar, encontré expedientes con fotos de ríos contaminados, reportes de tala ilegal en zonas protegidas, y una carpeta con el título manuscrito, Urgente, Luján. Dentro había copias de denuncias anónimas, hojas con nombres y números telefónicos, y fotografías tomadas con teleobjetivo. Camiones forestales sin placas entrando a terrenos privados, hombres armados en retenes ilegales, maquinaria pesada en zonas restringidas. Todo fechado entre 2018 y 2022. Me pasé el fin de semana encerrado en mi pequeño departamento en la colonia La Joya, revisando esos documentos. Cuanto más leía, más se tensaban mis nervios. El nombre del ingeniero Luján aparecía una y otra vez en los márgenes. Autoriza sin inspección, negocia con sindicato forestal, omite reportes. Alguien había estado siguiendo cada movimiento, construyendo un expediente paralelo, pero no había firma en los documentos, solo iniciales. CE. El lunes siguiente, decidí hablar con mi coordinador regional en Morelia. Le mandé un correo detallando que había encontrado información irregular y necesitaba hablar en persona. No pasaron ni 2 horas cuando me llegó una respuesta seca. Te contactaremos para agendar cita. No tomes acciones por tu cuenta. Esa tarde, al regresar a mi oficina, noté que la cerradura había sido forzada. Nada parecía faltarme, pero el archivo del closet ya no estaba. Solo quedaban las bolsas negras vacías. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina junto a la cama. Al día siguiente, decidí renunciar. Preparé una carta formal, argumentando cuestiones personales, y la entregué en mano a la administradora de la oficina. Ella me miró fijamente, la tomó sin leerla y dijo en voz baja: «Ya eres parte del archivo». Al principio pensé que no había oído bien, pero lo repitió, esta vez mirándome directo a los ojos. «Ahora tú formas parte del archivo». Intenté hacer una broma. ¿Es una forma local de decir que no me puedo ir?
Pero ella no sonrió. Dobló mi carta, la metió en un cajón y sin decir más salió de la oficina. Esa tarde, un joven con chaleco de la Comisión Forestal me interceptó a la salida. No lo conocía. Ingeniero, ¿le puedo pedir que no salga tan tarde? No conviene andar mucho por estas calles cuando oscurece. Perdón. Usted está haciendo preguntas, dijo sin rodeos. Hay gente que no quiere que se hable de Luján. Usted ya sabe demasiado. No pude dormir esa noche. El miércoles me llegó un paquete sin remitente, envuelto en periódico. Adentro había una memoria USB. Contenía una carpeta con el nombre Testigos, y dentro, grabaciones de audio, capturas de pantalla de mensajes, fotos de reuniones clandestinas en una cabaña del Cerro Cacique. Reconocí a 2 políticos locales y a un alto mando de la Guardia Nacional. Una de las grabaciones me heló la sangre. Era Luján, con su voz ronca diciendo: «Tú haces como que fiscalizas, y yo me encargo de los que estorban. Si alguien pregunta, desapareció en la sierra. Eso pasa cada temporada. Nadie vuelve a buscar». El jueves intenté huir. Salí temprano, con una mochila y una USB escondida en los calcetines. Fui a la terminal de autobuses, compré boleto a Toluca y me senté a esperar. Pero alguien se sentó a mi lado, un hombre calvo, con camisa blanca y una cicatriz en la mejilla. «Ese camión no va a salir hoy», dijo, sin mirarme. «Mejor vuelve a tu oficina, no conviene desordenar los archivos». Quise levantarme, pero su mano apretó mi muñeca con fuerza. No gritó, no amenazó, solo repitió: «Vuelve a tu oficina». Lo hice. Pasé 3 días encerrado, sin salir ni responder llamadas. Me negué a contestar el teléfono de la oficina. Una noche, alguien tocó la puerta. Era la señora de Intendencia. Me entregó una caja de cartón. «Esto era de Luján», me dijo, y se fue sin esperar respuesta. Adentro encontré su libreta personal. Las últimas páginas eran solo líneas repetidas, escritas una y otra vez. «Ellos vigilan desde los árboles. No existe la renuncia. El archivo es eterno». Entendí que no podía irme, no sin acabar como él. Decidí actuar. Preparé una copia cifrada de todos los documentos, las grabaciones y las fotos. Escondí una copia en un café internet del centro, otra en una cuenta de nube protegida, y otra la envié por paquetería a una dirección en Ciudad de México, la redacción de una revista ambientalista. Esa misma noche, alguien intentó entrar a mi departamento. No lo lograron, pero dejaron una nota bajo la puerta. «Uno más que se siente periodista. Ya formas parte del archivo». Me largué a vivir a casa de una amiga en Tuxpan. No fui a trabajar los siguientes días. Fingí una enfermedad. Finalmente recibí un correo del coordinador en Morelia. Solo decía: «Tu licencia ha sido aceptada. No volverás a ser llamado. Mantente alejado, por tu bien». Y eso hice. Nunca publiqué nada, no denuncié, me alejé de todo, pero cuando camino por ciertas calles, aún veo el rostro de Luján en los carteles viejos de «Se busca». Cuando abro el correo, a veces llegan mensajes sin texto, solo un archivo adjunto sin nombre. No los abro, el archivo sigue allí, y yo sigo siendo parte de él. Siempre he pensado que los taxistas llevamos más secretos que los curas. Escuchamos historias que nadie más oye, presenciamos cosas que no contaríamos ni por todo el dinero del mundo. Yo he manejado en Zitácuaro por más de 15 años y creía haberlo visto todo. Infidelidades descubiertas a media calle, pleitos que terminan con vidrios rotos, pasajeros llorando, gritando, vomitando. Pero lo de aquella noche no tiene nombre. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Había terminado mi jornada, pero justo antes de apagar el radio del taxi, sonó una última solicitud. Normalmente la hubiera rechazado. Estaba cansado, tenía hambre, y lo único que quería era llegar a mi casa en Infonavit Solidaridad, meterme a bañar y acostarme. Pero algo en el mensaje me hizo dudar. Pasajero solicita silencio total, pago doble, destino, zona rural, rumbo a Donaciano Ojeda. Acepté. Lo recogí en una de esas calles oscuras cerca del centro, en la calle Lerdo de Tejada. Era un hombre alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. No me dio su nombre, ni un buenas noches. Solo se subió al asiento trasero y sin mirarme dijo: «No hable, solo conduzca». Le indico el camino más adelante. Encendí el motor y comencé a manejar.
Al principio pensé que era un tipo raro, tal vez un músico cansado, un artista, un tipo exótico de esos que llegan al pueblo en busca de inspiración. Pero la tensión en el ambiente se volvió evidente desde que pasamos la gasolinera rumbo a San Felipe. No era miedo, todavía no. Era una incomodidad, como cuando uno siente que lo observan desde el retrovisor, aunque nadie esté haciendo nada. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros del taxi. Solo se oía el motor y, muy a lo lejos, los grillos. El aire comenzaba a enfriar. En ese tramo rural, donde ni las patrullas se meten de noche, los árboles forman sombras alargadas, y cualquier movimiento entre los matorrales parece sospechoso. Después de unos 20 minutos, el hombre habló. A la derecha, por ese camino de tierra, suba hasta donde termina. Hice lo que me pidió. El taxi comenzó a sacudirse con los baches. A los lados del camino solo había monte. En cierto punto, vi la silueta de una cabaña de madera. No tenía luces encendidas. El hombre se inclinó hacia adelante y dejó un billete doblado en la consola. Luego, sin decir una palabra, bajó del carro y caminó hacia la cabaña. En ningún momento volteó a verme. Me quedé allí unos segundos. Pensé en encender un cigarro, pero algo me hizo cambiar de idea. Revisé el billete. Era de 500 pesos. Fácil, pensé. Di la vuelta y comencé a descender el camino para regresar al pueblo. Esa misma madrugada, ya en casa, estaba terminando un plato de frijoles refritos con queso cuando tocaron la puerta. Eran 3 toques secos, firmes. Era la policía. Me preguntaron si era yo el dueño del taxi con placas de Zitácuaro. Les dije que sí. Me pidieron que los acompañara a la comandancia. Pensé que tal vez era una infracción vieja, algo de tránsito. Pero cuando llegamos, me metieron directo a una oficina y me mostraron unas fotos. Eran bolsas negras, grandes, amarradas con cinta, tiradas frente a la misma cabaña donde había dejado al hombre. Me temblaron las piernas. Vecinos llamaron por un olor fuerte esta mañana. Cuando llegaron nuestras unidades, encontraron los cuerpos, dijo el comandante, un tipo moreno, de ojos duros. Usted fue el último en estar ahí. No supe qué decir. Les conté la verdad, tal como pasó. Me pidieron un servicio extraño, no hice preguntas. El tipo me pagó y se bajó. No vi nada raro, pero ellos no estaban convencidos. Me dejaron toda la noche bajo observación. Me interrogaron, revisaron el taxi, mis cuentas, mi teléfono. Al día siguiente, me soltaron. No encontraron pruebas en mi contra, pero desde entonces, mi vida cambió. La gente dejó de subirse a mi taxi. Me veían en la calle y bajaban la mirada. En las tortillas, en el mercado Melchor Ocampo, en los portales del centro, todos hablaban en voz baja cuando yo pasaba. Mis hijos ya no querían ir a la escuela. Mi esposa empezó a dormir en casa de su madre. Un mes después, alguien prendió fuego a mi taxi. Lo tenía estacionado frente a la casa como siempre. Fue de madrugada. No escuchamos nada hasta que los vecinos gritaron. Las llamas alcanzaron las ventanas de la sala. Perdimos todo. Nadie fue arrestado. Nadie preguntó nada. Desde entonces, no volví a manejar. Me fui a vivir a Morelia con un primo. Aquí nadie me conoce, pero aún así, siento que esa historia me sigue. No volví a ver al hombre del sombrero. No apareció en las noticias. Nadie lo identificó. Las bolsas contenían restos irreconocibles. Ni siquiera los forenses pudieron decir cuántas personas eran. Solo dijeron que llevaban varias semanas muertos. Y cada vez que pienso en esa noche, me repito una y otra vez lo mismo. Si no hubiera aceptado ese último viaje. Pero lo acepté, porque la vida es así en Zitácuaro. Porque a veces el infierno se disfraza de cliente bien pagado, y porque los muertos a veces sí pagan su pasaje. Me llamo Fernanda y soy enfermera en Zitácuaro, Michoacán. Trabajo en el Hospital General, un edificio que parece no haber sido remodelado desde hace 20 años. Las paredes despintadas, los ventiladores colgando del techo, los baños con olor a cloro y óxido. La mayoría del personal ya se ha resignado a las carencias, a los sueldos bajos, a las guardias eternas. Yo también, hasta que empecé a ver lo que nadie más quería ver. Todo comenzó con un caso aislado. Una señora de unos 40 años, trabajadora del aseo en una secundaria de San Felipe, ingresó con vómito persistente, debilidad muscular y manchas oscuras en las encías. El doctor de urgencias dijo que era gastroenteritis. La internaron con sueros y al tercer día la dieron de alta.
Una semana después, otro paciente llegó con síntomas casi idénticos: dolor abdominal, fatiga extrema, piel amarillenta. Un joven de 19 años, repartidor de tortillas, también de esa misma colonia. Esta vez lo atendí yo directamente. Su aliento olía a metal, literal, como cuando uno muerde una moneda. Tomé notas en mi libreta, como siempre lo hacía. No confiaba en los expedientes digitales del hospital. Me parecía que todo se perdía ahí, como si alguien más pudiera editar tu realidad. El tercer caso fue un niño de 7 años, con vómito negro y dificultad para respirar. Lo trajeron sus padres, quienes lloraban porque pensaban que se estaba muriendo de dengue, pero el niño no tenía fiebre. Lo que sí tenía era un nivel altísimo de plomo en sangre, según los análisis que logré pedir en el laboratorio externo, porque el hospital no cuenta con pruebas toxicológicas avanzadas. Tuve que pagarlas de mi bolsillo. Fue entonces cuando empecé a sospechar algo más grande. Todos los pacientes vivían en un radio de 3 kilómetros, todos en la periferia cercana al relleno sanitario. Algunos bebían agua de pozo, otros de tinacos abastecidos por pipas municipales. Ninguno tenía recursos para hacerse chequeos, y todos presentaban un patrón claro: intoxicación por metales pesados, plomo, mercurio, arsénico. Intenté hablar con el jefe de medicina interna, el doctor Torres. Me escuchó con cara de fastidio, como si estuviera oyendo a una paciente quejándose de sus hemorroides. «No hagas ruido, Fer», me dijo en voz baja, después de hojear mis anotaciones. «Aquí nadie va a mover un dedo por 3 casos. Además, ¿sabes cuánto cuesta una investigación toxicológica en forma? ¿Y si te equivocas?». Me quedé callada, pero seguí investigando por mi cuenta. Hablé con los familiares, visité sus casas. En todas encontré agua almacenada en tambos sin tapar, con una capa delgada de grasa flotando. En una de ellas, el padre del niño me mostró un tubo de PVC por donde recogían el agua del pozo. «A veces sale con olor raro», me dijo, «como a gasolina». Tomé fotos, grabé audios, guardé muestras. Le pedí a un conocido del laboratorio del TEC de Morelia que analizara una de las botellas. El resultado fue claro: niveles altísimos de mercurio. Me lo confirmó con una expresión seria: «Eso no es natural, alguien está tirando desechos industriales en la zona». El 4 de octubre redacté un informe de 15 páginas con los datos, las muestras y los mapas que había armado. Lo entregué a la dirección del hospital. No esperaba una ovación, pero sí una reacción lógica. No tardaron ni 3 días en llamarme a una reunión urgente con el director y 2 abogados del área jurídica. «Fernanda, tu informe es delicado», dijo el director, cruzando las manos como si fuera un sacerdote frente al confesionario. «Muy delicado. No hay pruebas oficiales. No tenemos facultades para validar esos análisis. Esto puede ser malinterpretado como negligencia médica por parte del hospital». ¿Negligencia? Por decir la verdad, te sugerimos firmar esta retractación. Es solo un documento aclaratorio. Dice que los resultados son preliminares, sin validez oficial, y que el hospital no avala la publicación. Me negué. Fue entonces cuando cambiaron de tono. «Si no firmas, abriremos una investigación por negligencia médica. Los expedientes de tus pacientes no están completos. Algunos medicamentos no fueron autorizados. No queremos problemas contigo, Fernanda, pero podemos tenerlos». Salí de ahí temblando. No firmé. Tampoco dormí esa noche. A la mañana siguiente, al llegar a mi turno, me quitaron el acceso al sistema. Me dejaron relegada a los registros en papel. Empezaron a ignorarme, a hacer como si no existiera. Hasta mis compañeros más cercanos comenzaron a alejarse. Una enfermera me dijo en voz baja que dejara las cosas así, que no valía la pena, que el relleno sanitario tenía patrocinadores en el municipio. Me empezó a seguir una camioneta blanca sin placas cada que salía del hospital. Pensé que era paranoia, pero lo confirmé cuando una noche alguien dejó un sobre en mi parabrisas. Dentro había copias de mis anotaciones, de los correos que había enviado, incluso una foto mía con mi madre saliendo del mercado. El mensaje era claro. Me asusté. Llamé al laboratorio en Morelia, pero mi contacto me dijo que ya no podía ayudarme, que lo habían visitado funcionarios que le sugirieron no colaborar con nadie fuera del estado. Me di por vencida, por un tiempo, pero hace una semana otro niño murió. Lo trajeron tarde, ya tenía los órganos colapsados, vomitó sangre y cayó en paro. Yo estaba en urgencias.
Vi cómo se le escapaba la vida con los labios oscuros y las uñas azules. Nadie se alarmó, nadie dijo nada. Lo metieron en una bolsa negra y lo registraron como fallo multiorgánico por causa desconocida. Esa noche tomé una decisión. He armado un nuevo expediente. Esta vez con ayuda de un exalumno de la Facultad de Medicina que trabaja como periodista en Morelia. Vamos a publicar todo, lo vamos a grabar. Ya no hay marcha atrás. Si algo me pasa, si dejo de aparecer en el hospital o alguien me inventa una acusación absurda, quiero que se sepa la verdad. Zitácuaro está siendo envenenado, no por fantasmas ni demonios, por manos humanas, por intereses que prefieren matar en silencio que enfrentar una demanda ambiental. Yo no tengo miedo, ya no. Solo espero que cuando todo esto salga a la luz, alguien pague, y que nadie más tenga que morir por beber agua negra. Me llamo Rebeca, tengo 39 años, y vivo en un pequeño ejido al sur de Zitácuaro, donde la señal de celular es caprichosa, y el silencio de las noches se siente más profundo que en cualquier otro lugar del país. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica, y aunque eso me permite estar más tiempo con mi hija y no gastar en transporte, también me ha convertido en alguien que rara vez sale, que observa más de lo que habla, y que ha aprendido a leer las pequeñas cosas que muchos no notan. Todo empezó a mediados de abril. Esa tarde, mientras barría la entrada de mi casa, vi algo extraño entre los árboles al fondo del terreno. Era como una caja metálica, de esas que se usan para cubrir cables, pero estaba a medio enterrar y mal camuflada con ramas secas. Me acerqué por curiosidad y al escarbar un poco, descubrí que no era una caja eléctrica, sino una especie de cámara, con un lente apuntando justo hacia mi casa. Al principio pensé que era una broma, o algún dispositivo viejo, pero al revisar con más atención, noté que tenía cables conectados a una antena pequeña, de esas que usan en los ranchos para captar señal de televisión por satélite. Estaba cubierta con lodo seco y hojas, como si alguien no quisiera que la encontraran. La desconecté con cuidado, la envolví en un costal y la llevé adentro. Durante esa noche no pude dormir. Pensaba en la cámara, en quién la había puesto, en por qué justo frente a mi casa. No se la enseñé a nadie, ni siquiera a mi hija. Me limité a observar por la ventana, en silencio, como si esperara que el responsable viniera a buscarla. No vino nadie. Al día siguiente, caminé rumbo al camino principal, bordeando los árboles, sin rumbo fijo, solo buscando más señales. Fue entonces que vi la segunda cámara. Estaba en lo alto de un pino, con un cable que descendía por el tronco y se perdía entre la maleza. A unos metros, una antena cuadrada, pintada de verde, casi del mismo tono que las hojas, colgaba entre las ramas de un huizache. Volví a casa sintiéndome observada. Esa tarde no trabajé ni hice de comer. Apagué el internet y desconecté mi celular. Me senté junto a la cámara que había encontrado y la abrí con un destornillador. No tenía marca visible, pero por dentro se notaba que era moderna. Tenía una tarjeta SD y una pequeña batería solar. Saqué la memoria y la metí en la laptop. Los archivos estaban etiquetados por fecha y hora, y lo que vi me dejó helada. Videos de mi casa, grabados día y noche, durante semanas. No solo eran imágenes de mi fachada, había tomas de mi patio, de mí colgando la ropa, de mi hija jugando con la perra, de nuestras cenas al aire libre. Alguien había estado espiándonos sin que lo supiéramos. No sabía si ir con la policía o contarle a mi hermana, pero algo dentro de mí me dijo que no debía hablar todavía. Pasé las siguientes noches buscando más dispositivos, y encontré 4 cámaras más, todas camufladas, todas apuntando hacia diferentes casas del vecindario. Una estaba orientada hacia la casa de don Julián, un viejito que vivía solo desde que su esposa murió. Otra enfocaba la entrada de la primaria rural donde estudian apenas una docena de niños. Empecé a registrar todo, fechas, ubicaciones, horarios de grabación. La red era mucho más grande de lo que imaginaba. Me di cuenta de que los cables no solo conectaban cámaras, sino que algunos llegaban hasta pequeñas cajas negras enterradas junto a árboles, donde se almacenaban datos y señal. No era un trabajo improvisado, era profesional, meticuloso. Una madrugada, mientras revisaba una de las memorias en la computadora, escuché pasos afuera. Apagué la luz de la sala y me escondí detrás de la cortina. Alguien caminaba cerca del portón, no intentó entrar. Solo se quedó parado ahí, tal vez verificando si la cámara seguía en su lugar. Después de unos minutos, se fue. No dormí.
A las 5 de la mañana llevé a mi hija a casa de mi hermana, con el pretexto de que tenía que trabajar en Morelia unos días. Volví sola y me preparé para lo peor. Enterré la cámara rota, desconecté mi red doméstica y empecé a seguir los cables con más atención. Fue así como llegué a la cabaña. Estaba a poco más de 1 kilómetro entre el cerro y un arroyo seco. A simple vista parecía abandonada, con techo de lámina y paredes de adobe. Pero al entrar descubrí que dentro estaba todo lo contrario a lo que esperaba. Un escritorio, una computadora encendida, 3 pantallas mostrando vistas de distintas casas, incluidas la mía y la de mi vecino Ricardo. Había mapas, coordenadas y una libreta con nombres y horarios. Tomé fotos con mi celular, no toqué nada más. Corrí a casa, sabiendo que no podía quedarme ni un minuto más. Hice una copia de los archivos que tenía, los subí a la nube y fui a la presidencia municipal esa misma tarde. Pero cuando llegué y hablé con el comandante, su reacción me descolocó. ¿Dónde encontraste eso?, me preguntó sin siquiera disimular la preocupación. Entre el cerro, no soy la única. Están grabando a todos, le dije. No sigas con esto, señora Rebeca. De verdad, no se meta. Por su bien, me dijo, bajando la voz. No me quedó duda. Estaban involucrados. Esa noche no volví a mi casa. Dormí en el sofá de mi hermana. Y la mañana siguiente, cuando volvimos por mis cosas, la puerta había sido forzada. Todo estaba revuelto. No se llevaron dinero ni joyas, solo la cámara que había guardado, las memorias y mi laptop. Pero cometieron un error. No sabían que tenía copias, ni que había compartido las fotos con una amiga periodista en Morelia. Semanas después, un reportaje salió en un portal independiente. Red de vigilancia clandestina en zona rural de Zitácuaro. Posible espionaje político o criminal. No hubo consecuencias visibles. Nadie fue arrestado. Pero los dispositivos desaparecieron de la noche a la mañana. La cabaña fue incendiada y un par de vecinos se mudaron sin decir adiós. Yo sigo viviendo con mi hermana. Mi casa quedó en silencio, llena de polvo. Mi hija aún pregunta cuándo volveremos. Yo solo le respondo que pronto, pero por dentro sé que ese pronto no llegará. Porque en Zitácuaro, lo más peligroso no son los narcos ni los policías corruptos. Es el silencio de quienes observan sin ser vistos. Y el peligro de saber demasiado. Me llamo Santiago Reyes. Nací y crecí en Zitácuaro, un pueblo entre cerros y nubes que huele a leña, maíz y tierra húmeda. Desde niño, mi vida giró en torno al campo. Mi abuelo me enseñó a sembrar desde que podía cargar un azadón. Cuando murió, hace casi 10 años, me dejó unas tierras cerca de la Encarnación, junto a un arroyo que solo corre con fuerza en temporada de lluvias. Nunca quise venderlas, no porque fueran especialmente productivas, sino porque allí estaban mis recuerdos. Las milpas donde correteé chapulines, el mezquite donde enterramos al perro viejo, y las piedras planas donde mi abuelo se sentaba a fumar y contar historias. Esa tierra no era mucha, pero era nuestra. Empecé a sembrar ahí frijol y maíz criollo, lo básico, nada industrial. No me daba para hacerme rico, pero sí para comer y vender algo en el tianguis de los jueves. Mi mujer y mis hijos me ayudaban cuando podían. A veces, algún vecino echaba la mano con la yunta o me prestaba el tractor a cambio de una parte de la cosecha. Todo iba bien hasta ese maldito martes. Ese día llegaron 3 hombres en una camioneta blanca. No eran de por aquí. Traían botas lustrosas, camisas de marca y ese tono de voz que tienen los que están acostumbrados a dar órdenes. Me dijeron que venían de una empresa constructora de Querétaro, que el terreno que estaba sembrando era parte de un predio que había sido adquirido por la compañía para un desarrollo turístico. Yo me reí, pensé que era una broma, pero me mostraron unos papeles, sellados, firmados, con planos y coordenadas. Decía que la parcela en la que estaba parado, la que me dejó mi abuelo, formaba parte de un ejido que había sido vendido en conjunto, que yo no tenía ningún derecho legítimo sobre esa tierra, que estaba invadiendo. Usted no aparece como ejidatario registrado, me dijo uno, mientras otro tomaba fotos de mi sembradío con su celular. ¿Y mi abuelo? ¿Mi papá? Aquí vivimos toda la vida. Yo nací en esa choza. Señalé hacia la casa de adobe, con el tejado colapsado, donde aún guardaba herramientas. No tiene cómo comprobarlo, a menos que tenga escrituras, respondió el tercero, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Fui directo al municipio.
Pedí hablar con el director de catastro. Me hicieron esperar 2 horas en una salita con sillas de plástico rotas. Cuando por fin me atendió un señor calvo, ni siquiera me dejó explicar. No hay ningún registro de su nombre asociado a esas tierras, y si los papeles que le mostraron vienen sellados por el Registro Agrario Nacional, poco podemos hacer, me dijo, sin levantar la vista del monitor. Toqué puertas, fui con el comisariado ejidal, le supliqué que me ayudara, me dijo que ya no tenía voz ni voto, que la mayoría de los ejidatarios vendieron, que yo me había tardado en regularizar mi situación. No se trata de regularizar, se trata de justicia, le dije. Pero se encogió de hombros. La siguiente semana empezaron a llegar máquinas. Derribaron el cerco de alambre, aplastaron los surcos recién regados. Una retroexcavadora se quedó atorada en la entrada durante horas, justo encima del limonero que había plantado mi hijo menor. Fui a la radio local, a la parroquia, a la presidencia municipal. Nadie quiso ayudarme. Algunos decían que ya era una orden federal, que los inversionistas tenían permisos, que traían desarrollo, trabajo, progreso. Yo no quería progreso, solo quería mi tierra. Entonces empecé a vigilar por las noches. Me quedaba dormido entre los árboles con un machete viejo. No podía impedir el avance de las máquinas, pero tampoco iba a irme como si nada. Una noche, vi a un hombre con casco patear las milpas que aún resistían. Me levanté del escondite y le grité que se largara. Él corrió hacia su camioneta. Al día siguiente había una patrulla esperándome. Me detuvieron por agresión. Pasé una noche en los separos. Mi mujer lloró tanto que me dio más coraje. Cuando salí, las máquinas habían arrasado todo. Solo quedaba el mezquite del abuelo, tercamente de pie, aunque con el tronco ya raspado por las llantas. Fue entonces que tomé la decisión. Empecé a investigar. Visité a los pocos viejos que aún vivían y recordaban a mi abuelo. Uno de ellos, don Lupe, tenía una libreta de hace más de 40 años donde anotaban las reuniones del ejido. Allí estaba el nombre de mi abuelo. No servía como título legal, pero era prueba de algo. Copié esas hojas, las llevé a la prensa local. Me ignoraron. Subí fotos a redes sociales, conté mi historia. Nadie compartió, nadie reaccionó. Una noche, ya sin cosecha, sin tierra, sin rumbo, me senté bajo el mezquite. El viento olía a diésel y a polvo. La casa ya era ruina total. Vi a lo lejos las luces de una cuadrilla trabajando incluso de noche. Estaban nivelando terreno. Uno de ellos se acercó con una linterna. «No puede estar aquí, señor», me dijo. Tenía acento norteño. «¿Y tú puedes pisar la tierra de mi abuelo?», le respondí. No dijo nada, se dio la vuelta, y entonces escuché algo. Fue como un crujido, un reventar de raíces. El mezquite estaba colapsando. Cayó lento, como si le hubieran arrancado el alma. Sentí un hueco abrirse en el estómago. Lloré como un niño. Ese árbol era lo último. Esa noche dormí junto al tronco muerto. A la mañana siguiente, cuando me desperté, algo había cambiado. El terreno estaba completamente vacío, pero en la tierra había huellas, decenas, no de maquinaria, de pies descalzos, como si mucha gente hubiera caminado sobre la tierra suelta. Nadie más lo notó. Un ingeniero se me acercó, me ofreció dinero, por molestias. Le escupí a sus zapatos, me dio una bofetada. Nadie hizo nada. Me fui. Pasaron meses. Hoy trabajo en un vivero a las afueras del pueblo. No tengo tierra ni casa. Rentamos un cuarto en el centro. Mis hijos ya no hablan del campo. Hablan de la ciudad, de irse. Pero a veces, cuando paso por donde estaban las tierras, me detengo. Ahora hay un enorme letrero que dice: Próximo desarrollo campestre, Villas de la Montaña. Detrás del letrero hay maquinaria, bardas, obreros con cascos y un hueco, allí donde estaba el mezquite. Un hueco donde la tierra se hunde. Nadie quiere trabajar esa parte. Dicen que las máquinas se atoran, que se descomponen, que alguien camina por ahí en la madrugada. Yo solo sonrío y pienso en mi abuelo. Me llamo Sebastián Mendoza. Serví 15 años en el ejército, de los cuales los últimos 5 los pasé en zonas de alto riesgo. Vi cosas que preferiría no recordar, enterradas bajo capas de disciplina y whisky barato. Cuando decidí retirarme, solo quería una cosa: silencio. Por eso elegí Zitácuaro. Llegué en abril, renté una casa modesta en la colonia La Joya. No era la más bonita, pero tenía lo que necesitaba:
muros gruesos, patio trasero y una reja firme. El casero, un señor de voz rasposa y ojos gastados, me advirtió con tono casual. Aquí todo es tranquilo, nomás de vez en cuando pasan cosas raras, pero nada grave. No pregunté más. Pensé que se refería a los perros callejeros o a los borrachos del centro. Durante el día, disfrutaba la paz del pueblo. Caminaba hasta el mercado Melchor Ocampo a comprar fruta fresca. A veces me sentaba en la plaza Benito Juárez a ver cómo los niños corrían alrededor del kiosco. Me acostumbré a los gritos lejanos de las señoras vendiendo tamales y a los altavoces que anunciaban servicios de cerrajería. Todo eso era música comparado con el estruendo de los helicópteros que me había acompañado tantos años. Pero en la noche, algo cambiaba. La primera vez que escuché la camioneta fue un martes. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Me despertó un ruido seco, como cuando un motor se apaga de golpe. Me asomé por la ventana del cuarto y no vi nada. La calle, como siempre, desierta. Pensé que tal vez era un auto mal estacionado o un vecino que regresaba tarde. Pero la siguiente noche pasó lo mismo. Y la siguiente. Y la que le siguió. Era siempre igual. El sonido de un motor apagándose justo frente a mi casa. Luego silencio. No se escuchaban pasos, ni puertas abriéndose, ni voces. Solo un zumbido que moría al detenerse el motor, como si alguien llegara y no bajara del vehículo. Lo más extraño, nunca vi luces, ni los faros ni el reflejo rojo de los frenos, nada. Empecé a vigilar desde el segundo piso, agazapado tras las persianas. Pero la calle siempre estaba vacía. No importaba cuánto me esforzara, nunca lograba ver la camioneta. Aún así, la escuchaba. Mi entrenamiento me decía que algo no cuadraba, así que tomé medidas. Coloqué una cámara de vigilancia apuntando hacia la calle. Al día siguiente revisé las grabaciones con ansiedad, pero justo entre la 1:45 y las 2:15 de la madrugada, la imagen se congelaba. La cámara se quedaba estática, sin grabar ni un segundo. Llamé al proveedor. Me dijeron que todo funcionaba bien. Reinicié el sistema. Cambié la cámara por una nueva. El resultado fue el mismo. Un sábado decidí quedarme en el porche, con una lámpara y mi vieja pistola reglamentaria, por si acaso. Me escondí detrás de un árbol, bajo el manto de sombras. A la 1:58 la escuché. El sonido del motor, leve, detenido justo frente a mi reja. Me asomé con cuidado, pero no había nada. Ni un solo vehículo, solo un silencio profundo que parecía observarme de vuelta. Comencé a preguntarle a los vecinos, con discreción. La mayoría se encogía de hombros. No, joven, aquí no pasa nada. Pero una señora, doña Lucina, que vendía pan de elote a la vuelta, me miró con desconfianza. Usted vive en la casa de la familia Rodríguez, ¿verdad? Sí. Ah, ahí murió el hijo, hace como 2 años. Le dispararon saliendo del antro ese, el Colibrí. Lo persiguieron y lo remataron en la puerta de su casa, en una camioneta negra. De esas viejas, sin placas. Nunca supieron quién fue. No dije nada. Sentí el sudor corriéndome por la espalda, a pesar del frío. Las noches siguientes, el sonido se volvió más intenso. El motor ya no solo se apagaba, se quedaba encendido un par de minutos, como si el conductor simplemente estuviera ahí, esperando. Cada noche me sentaba en la oscuridad del segundo piso, con la pistola en la mano, apuntando a la nada. Un lunes decidí romper la rutina. Me quedé despierto, pero esta vez bajé a la calle. Apagué todas las luces y me escondí entre los matorrales del jardín. Llevaba puesto un chaleco antibalas viejo y la pistola en la cintura. No sabía lo que esperaba encontrar, pero algo dentro de mí me gritaba que esta vez iba a haber respuesta. A las 2:03 llegó el sonido. Esta vez no era un solo motor, sino 2. Una camioneta y una moto. Detuvieron sus motores frente a mi casa, como siempre, sin luces. Pude verlos, 2 siluetas, una junto a la camioneta, otra bajando de la moto. Uno sacó algo del asiento trasero, lo que parecía un paquete envuelto en bolsas negras. No dudé. ¡Alto! Están siendo observados. Tiren lo que llevan, grité, saliendo de entre los arbustos y encendiendo la linterna en sus rostros. No esperaron. El de la moto arrancó de inmediato. El otro, el de la camioneta, se tambaleó y soltó el paquete antes de subir al vehículo y huir con chirrido de llantas. Corrí hacia el bulto. Era un hombre, con vida, atado, golpeado, pero vivo. Llamé a la policía. Llegaron 40 minutos después.
Al principio me miraron con escepticismo, pero cuando el tipo recobró la conciencia y murmuró, me iban a tirar en la barranca, todo cambió. Era un periodista local. Llevaba 2 días desaparecido. Según dijo, lo interceptaron cuando investigaba una red de extorsión ligada a funcionarios del ayuntamiento. Lo torturaron y planeaban desaparecerlo esa noche. Después de ese evento, las visitas nocturnas cesaron. No volví a escuchar motores apagarse frente a mi casa, ni luces, ni voces. Y aunque agradezco haber intervenido a tiempo, cada noche cierro las puertas con doble llave. No por miedo a fantasmas, sino a los vivos. Porque aprendí que incluso en los pueblos más tranquilos, el peligro puede esconderse en la rutina más insignificante, como el sonido de un motor que se apaga sin encender luces.